Hola amigos, soy Gustavo y hoy hacemos este fantástico aro colgante súper gigante que te va a encantar. Un arreglo que tiene muchas aplicaciones, pero así como está, a mí me gustaría utilizarlo en un baby shower o combinarlo con colores celestes para una revelación de sexo. Pero dejemos de hablar y empecemos ya a hacer nuestro aro gigante. Y este aro para colgar es súper fácil porque solamente se utilizan pares de globos, ¿sí? Y todos los pares que vamos a inflar son iguales. Pero hay que tener algo en cuenta, la medida a la que vamos a inflar los globos, ¿sí? Porque eso me va a determinar cuántos globos voy a utilizar y lo más importante, qué tan grande me va a quedar el aro que yo voy a hacer, ¿sí? Qué curvatura va a tener. Vamos a inflarlos y te lo voy explicando. Los vamos a apretar un poquitito para que queden más redonditos y ahora los voy a calibrar. Yo lo voy a calibrar 1 a 9 pulgadas. Pasa por ahí desinflando y el otro a 6,5. Para atarlos, tirás fuerte de los picos, vueltita, vueltita y haces un nudito simple. Como te dije, aquí lo importante es la diferencia que hay entre los dos, ¿sí? Porque si hay mucha diferencia, o sea, si el más pequeñito es más pequeñito, el más grande, el aro se va a cerrar más rápido, ¿sí? Va a dar la vueltita cortita y el aro me va a quedar más chiquito. Pero si la diferencia fuera menor, o sea, por ejemplo, si este fuera 9 y este fuera 8, el aro me va a quedar muy grande porque va a ir haciendo una curva bien abierta, ¿sí? Aproximadamente con esta medida me va a quedar un aro de 1,30 m de diámetro, ¿sí? Y voy a utilizar aproximadamente entre 30 y 36 pares. Siempre van a ser números pares de pares porque si no, no cierra bien. Ya lo vamos a ver. Ahora vamos a inflar algunos más y vamos a probar de armarlo. Y ya tengo todas mis duplas infladas y ahora los vamos a unir. Los voy a unir con un globo 260. Siempre voy a empezar a usarlo por el final del globo, ¿sí? No por el pico, para que a medida que vaya atando con el globo el aire vaya saliendo y no me quede ninguna burbujita. Voy a comenzar con mi primer dupla y lo vamos a atar por aquí. Ahora voy a colocar la segunda, así, como si estuviera haciendo un cuarteto, ¿ves? Lo colocas ahí. Tirás del globo 260 y lo envolves así una sola vez, nada más. Y ahora vamos a seguir colocando los demás pares, Mirá, van a quedar hacia un lado los globos más grandes, este y este, y hacia el otro lado los globos más chicos. O sea que este lo voy a poner así, ¿ves? Lo voy a calzar ahí. Sin presionar demasiado hacia abajo, sí voy a tirar un poco del globo 260 y voy a envolver ahí. Lo voy a colocar así para que el aro se vaya haciendo así, ¿sí? Porque estos van a ser los de adentro y vos lo puedas ver mejor desde el frente. Ahí, ¿ves? El globo más grande siempre va a quedar hacia abajo. Lo coloco ahí. Tiro el 260 y envuelvo. Vamos a colocar varios más. Y si hasta aquí te vas preguntando cómo es que toma esta forma la toma solo, porque los globos internos, que son estos rosados, son más pequeños que los globos de afuera. Entonces va tomando la forma solo. Por eso te decía al principio que es muy importante la diferencia entre los dos. Si son casi iguales, el aro se va a hacer muy grande. Y si son muy distintos, el aro se va a hacer muy chiquitito. Déjame poner algunos más y vamos a ver cuántos ocupamos para llegar hasta el otro lado. Y aquí se me terminó el globo 260, así que lo que voy a hacer es dar varias vueltitas con el extremo de mi globo y lo voy a soltar ahí, voy a tomar otro más y lo voy a unir de la misma manera. Lo paso alrededor de un globo dando muchas vueltas y con eso ya queda unido y puedo seguir agregando más globos. Ahora sí, mirá. Me parece que ahí tiene 32 pares puestos, ¿ves? Llega justito, y me queda el aro bien formado. Esta es la unión
Por esto es que yo te decía que tienen que ser siempre pares de pares, o sea, números pares, ¿no es cierto? Había puesto 30 y ahora puse 32 para que calcen los globos, para que coincidan, porque si me faltara, por ejemplo, este par, ¿ves? Acá me quedaría un hueco, o sea que siempre tienen que ser números pares, ¿sí? Igual me parece que le podría agregar algunos más para que veas que aunque este es el tamaño justo, este sería el tamaño justo, puedo agregarle algunos más si necesito que sea un poco más grande y todavía sigue quedando bien. Mira, vamos a agregarle 2 o 4 más. Así para poder mostrártelo mejor. Mira, ahora sí voy a unir el principio con el final porque me parece que ese es el límite. Si siguiera agregando más se empieza a deformar. Mira, hasta ahí creo que va a quedar bien. Ahora si le agrego más, esto va a empezar a deformarse así, ¿sí? Y no me conviene. Así que hasta 36 puedo agregarle. Vamos a unirlo, mirá. Vamos a colocarnos aquí en el centro. Fíjate que calzan justo. Voy a tirar el 260 con el que venía uniendo y lo voy a atar con el último par que puse acá. A ver, este. Lo unimos ahí, tiramos bien fuerte porque si no se va a ver la unión. Ahí. Y así queda tu aro terminado. Mirá qué bueno que está. Así que recordá los puntos claves. Cuanto mayor sea la diferencia entre el más chico y el más grande, el aro se va a hacer más cerradito, más pequeño. Y si querés que sea más grande, lo que tenés que hacer es reducir esta diferencia. O sea, o inflás más chico el de afuera o inflás más grande el de adentro y el aro se va a hacer cada vez más grande. Para esta medida, que era 9 y 6,5, el aro te queda aproximadamente entre 1,40 m y 1,50 m de diámetro, ¿sí? Acá de diámetro. Ahora, ¿por qué no vamos a colgarlo del techo? Espera, que no vimos con qué colgarlo. Lo vamos a colgar, como siempre, con hilo de nylon. Es transparente y muy resistente, así que no le podés pedir más. ¿De dónde lo vamos a atar? Eso es muy importante. Tenemos dos formas de colgarlo. Una forma puede ser tomar el hilo, atarlo al globo 260 que está en el medio y atarlo desde acá hasta acá. Y después desde acá hasta acá. Y donde se cruzan en el centro, de ahí le vamos a atar otro hilo más y desde ahí lo vamos a atar al techo. Entonces me va a quedar así, el hilo va a salir desde aquí al centro y lo voy a colgar. ¿Qué va a pasar de esa forma? Que todo el aro va a quedar libre para poder girar, ¿sí? Va a quedar colgado así y va a ir girando con el viento, y realmente queda un efecto muy lindo. El problema de eso es que es muy difícil nivelarlo, que quede derecho, ¿sí? Porque lo vamos a colgar del centro, entonces es muy probable que el aro nos quede así, o así, o así, o así, porque es bastante difícil colgarlo derecho. Así que te recomiendo mejor agregarle 4 hilos, ¿sí? Uno de cada lado, y colgarlo desde 4 puntos del techo y así te aseguras de que lo nivelas justo para que te quede perfecto y te va a quedar muy bien. Eso es lo que voy a hacer ahora. Con los 4 hilos puestos, ahora sí lo vamos a colgar del techo. Para colgar esto solo no necesitas un techo muy alto, porque esto tiene aproximadamente unos 40 centímetros, o sea que si lo pegáramos al techo no restaría demasiada altura y si lo pones alrededor de una luz en el techo, esto queda espectacular. Después le vamos a colgar algunas cositas. Claro, para colgarle cosas el techo es mejor si es más alto para que se luzca más. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante, ahora vamos a colgarlo. Y mira qué bueno que queda así solo colgado en el techo. Ten en cuenta que este techo tiene 3 metros de altura. Yo dejé unos 20 centímetros desde el techo hasta los globos y todavía tengo que saltar si quiero llegar hasta los globos. Así que con un techo así esto no molesta para nada. Ahora lo que vamos a hacer es colgarle una hilera de globos que vaya descendiendo. Para eso tal vez necesitas un techo como este o un poco más alto, ¿sí? Pero si no lo tenés y todavía querés hacer este aro, otra cosa que podés hacer que no baja el decorado, ¿sí? O sea que no necesitas un techo tan alto, es cortar tiras de papel crepé, del color que lo estés haciendo o de todos colores que también queda muy bien, y lo vas uniendo con una cintita en la parte de arriba del globo, y lo llevas haciendo una onda hasta el final de la habitación.
y así haces muchas tiritas que salgan del aro y que vayan hacia los lados de la habitación. Y eso queda fantástico. Eso lo tenemos que hacer en otro decorado que hagamos, ¿eh? Ahora vamos a hacer esto de los globos descendientes, que a mí me gustó mucho y seguro a vos también te va a gustar. Vamos a verlo. Y para hacer nuestros globos colgantes vamos a tomar un globo 12 pulgadas y lo vamos a calibrar a 10. Bastante grande, ¿eh? Y después vamos a tomar un globo 260, lo vamos a inflar. Dejamos escapar un poquito del aire, hacemos un nudito simple y a trabajar. Primero voy a hacer esto no te dije, es para decorar la parte de arriba del globo, ¿sí? Y que no se vea el pico para atarlo, porque si yo lo ato del pico se va a ver y va a quedar feo. Así que le vamos a hacer un adornito aquí arriba. Toma el globo 260 y le vamos a hacer 3 pellizcos en la parte de arriba. Mirá, ahí aprieto y giro, otra vez aprieto y giro. A este lo voy a unir acá con el pico, ¿ves? Giro así. Y después voy a pasar el pico entre medio, ahí, y sale del otro lado. Ahora a estos dos los voy a transformar en un pellizco, voy a presionar y girar uno para cada lado. Y ahora hago uno más, ¿eh? Hacemos una burbujita redonda, colocamos así y lo transformamos en un pellizco. Apretás, tirás hacia arriba y retorces. Así te quedan los 3. Ahí está. Ahora voy a hacer 3 pétalos un poquito más grandes. Lo apretamos un poquito. Lo marcamos así, acá voy a apretar y girar, ¿ves? Lo marco ahí con la mano. El resto del globo, así, ¿ves? Lo voy a pasar entre los pellizcos girando. Mirá, paso ahí. Y ahora hacemos lo mismo. Otro pétalo ahí, vamos a hacer. Pasamos girando alrededor. Y otra vez lo mismo. Un tercer pétalo y otra vez pasamos girando alrededor de los pellizcos. Ahora lo podés cortar, mirá, solamente girá, con este dedo rompes hacia allá y ahí ya te queda armado. Ahora lo que vamos a hacer es darle un poquitito de forma a esto, ¿eh? Los 3 pétalos los vamos a poner así y del otro lado los 3 pellizcos vamos a hacer lo mismo. Con cuidado los separamos, que me queden así, uno apoyado sobre cada pétalo de los que había hecho, ¿ves? Esto, que tiene una formita, ¿ves? Que tiene una curvatura porque lo empujan los pellizcos hacia abajo, lo vamos a poner sobre el globo, arriba del pico. Coloco el nudo del globo justo en el medio de esta especie de flor que hice, ahí. Paso el pico hacia el otro lado. Le damos una vueltita y lo volvemos a esconder ahí abajo. Y así me va a quedar un pequeño adorno que va a cubrir la parte del pico del globo, ¿sí? Ahora, para atarlo a mi aro, lo que voy a utilizar, mirá lo que conseguí. Conseguí esta soguita que en realidad es lana tejida, es como un pequeño cordel de lana tejida. Yo quería que se vea, por eso quería algo que sea bastante gruesito y que justo sea del mismo color que los globos. Bueno, a esto lo colocamos así, ¿eh? Y le damos una vueltita ahí, como si fuese un globo 260. Lo escondemos atrás, dejamos que el hilo salga justo por el medio y con esto lo vamos a colgar desde arriba. Por supuesto, este hilo lo vamos a ir cortando a distintas medidas para que los globos vayan cayendo, ¿eh? Vamos a cortarlo, a ver si tengo por acá la tijera. No sé, bueno, ya voy a encontrar la tijera, lo voy a cortar y nos vamos al aro arriba a colgarlo a ver cómo queda. Y para atarlo solamente vamos a llevar la punta del hilo entre los globos y vamos a enroscar a la vuelta de un globo como si atáramos un globo 260, ¿eh? Igual, le damos unas vueltitas y ahí va a quedar colgando. El primero lo vamos a dejar acá bastante cerquita y ahora cada 2 globos voy a ir agregando otro hilo más con un globo que esté unos 20 o 30 centímetros más abajo. Eso va a depender mucho de la altura que tenga el techo y de cuánto quieran que baje el último globo, que va a ser el que puede llegar a molestar. Yo le di unos 20 centímetros a cada hilo más para que quede un poquito más abajo. Vamos a ponerlos. Un poco oscuro así. Mirá cómo queda encendiendo la luz,
que justo dejamos en el medio. Eso tenedlo en cuenta al momento de elegir el lugar donde colocarlo. Si te queda una luz que ya esté en el ambiente, en el centro del aro, lográs este efecto que está buenísimo. Y por último veamos el tema de la altura. En este caso, si yo quisiera que la gente pase por abajo caminando, tendría que levantarlo 1 metro más arriba. Para este techo, que como te dije tiene 3 metros de altura, ¿qué podría hacer? Bueno, primero pegar el aro contra el techo, ¿sí? No pegarlo, sino atarlo un poquito más arriba, porque te dije que está a 20 centímetros, está colgando. Y después acortar un poquito más cada uno de los hilos para que el último no se lo choquen con la cabeza. Mejor si conseguís un techo más alto, sí, por supuesto. Y si el techo es más bajo, bueno, tal vez no te convenga colgar estos globos abajo y lo que te convenga es jugar con tiras de papel, como te había dicho anteriormente, y llevarla hacia los extremos de la habitación, que también queda muy bien. Ahora te toca a vos poner manos a la obra, pero antes le dejás un me gusta a esta idea y te suscribís al canal para que nos encontremos todas las semanas con nuevas ideas. Muchísimas gracias a vos por llegar hasta acá, a los que dejan un súper gracias y a los que se convierten en miembros del canal por apoyar la creación de este contenido. En serio, muchísimas gracias. Ahora elegí algunas de estas ideas para continuar y nos vemos en el próximo.